¿Qué tienen en común Jean-Luc Picard, James T. Kirk, Jonathan Archer y Catherine Janeway? Antes de dar una de las posibles respuestas a esta pregunta, quiero darle un agradecimiento a el Físico del Mal es el nombre del canal de YouTube. Me ayudó mucho a aclarar algunos conceptos para poderlos expresar correctamente, porque hoy vamos a hablar de temas que no son fáciles de entender, no los vamos a profundizar demasiado, pero le estoy muy agradecido. Un saludo a Javier. Voy a poner el link del canal abajo en la descripción. Por favor, véanlo. Cursos de matemáticas, mecánica cuántica, cálculo. Muy interesante. Yo ya he visto varios de los cursos que tiene él. Así que si les gusta el tema, por favor, síganlo y vean sus videos. La respuesta más obvia a esta pregunta de qué tienen en común estas cuatro personas, o estos cuatro personajes, es que todos eran capitanes de una nave de la Federación de Planetas. La menos obvia es que los cuatro viajaban siempre más rápido que la velocidad de la luz. Las series de televisión, ciencia ficción, las películas de ciencia ficción, entre ellas Star Wars, Star Trek, todas las películas de ciencia ficción usualmente utilizan el concepto de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Muchas veces ustedes ven que una nave espacial está muy lejos de la Tierra, en otro planeta o fuera del sistema solar, y hacen una videollamada como si estuvieran haciendo FaceTime o como si estuvieran haciendo una videollamada de WhatsApp. La realidad de la física es muy diferente. Si yo hago una llamada de WhatsApp desde Marte o de FaceTime, voy a tener un problema grave, y es que dependiendo de dónde esté el planeta, esa llamada se va a conectar, pero la respuesta a cualquier pregunta que yo haga o a cualquier frase o a cualquier conversación va a tardar varios minutos en llegar. Y es un concepto bastante común que tiene mucha gente precisamente por esas series de televisión de ciencia ficción, y es que siempre y cuando nosotros tengamos un desarrollo tecnológico suficiente, vamos a lograr viajar a ese tipo de velocidades. Mucha gente, inclusive los que creen que los extraterrestres nos han visitado, dicen, pero es que ellos pueden viajar a la velocidad de la luz. El problema es que los extraterrestres, por más que uno los quiera y crea en ellos, desafortunadamente, igual que nosotros, tienen que cumplir con las leyes de la física. En la antigüedad mucha gente pensaba que la luz tenía una velocidad infinita. Desde hace muchos siglos, diría yo que milenios, se sabe que el sonido, por ejemplo, tiene una velocidad específica, y es algo que se puede determinar simplemente porque cuando hay algún evento que sucede a una distancia considerable, uno primero ve lo que sucede y después escucha el sonido, y es lo que pasa usualmente cuando la gente está, por ejemplo, en una celebración del Día de la Independencia o alguna cosa de esas, en los que hay, por ejemplo, fuegos artificiales. Si uno está a una distancia considerable, uno primero ve la luz y después está oyendo trueno de la explosión de la pólvora. Inclusive nosotros hoy en día, si tratamos de hacer el experimento con linternas a distancias considerables, no vamos a poder notar ese tipo de retardo, digamos, en el encendido y el apagado de una lámpara. Sin embargo, gracias a los viajes de la nave Apolo, se pudo, la gente que lo vio en esa época o que escucha las transmisiones de radio, se nota que hay un pequeño retardo como de un segundo y medio entre las conversaciones, y eso es debido a que la luz viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo, son 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo, y eso lo que hace es que nosotros estemos recibiendo la luz que refleja la luna un segundo más tarde, un segundo, 1.2, un segundo y medio más tarde que el momento en que esa luz salió reflejada de la luna hacia nosotros. De la misma forma, la luz que sale del sol se demora un poco más de 8 minutos en llegar a nosotros. Si existiera una forma de poner un bombillo gigantesco en algún lugar del sistema solar a la misma distancia del sol de la Tierra, y pudiéramos encender y apagar un switch, nos daríamos cuenta que desde el momento en que alguien lo apaga, van a tardar a pasar 8 minutos en que esa luz nos llegue a nosotros. Del mismo modo, todas las ondas electromagnéticas, de las cuales una de ellas es la luz, se mueven a la velocidad de la luz.
La gravedad también tiene esa limitante. Si por ejemplo nosotros elimináramos el Sol del centro del sistema solar, solamente nos daríamos cuenta de que uno, desaparece el Sol 8 minutos después, pero la Tierra dejaría de estar haciendo su órbita semicircular, digamos, alrededor del Sol, y seguiría tangencialmente moviéndose, pero eso sucedería 8 minutos después de que el Sol desaparece de su posición. Si la luz del Sol tarda un poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra, vámonos a la estrella más cercana, Próxima Centauri, que fue uno de los temas que hablamos en el episodio anterior. Próxima Centauri está a algo un poco más de 4 años luz de la Tierra. Si nosotros descubriéramos una civilización en Próxima B, que sería el planeta que se descubrió alrededor de Próxima Centauri, nosotros mandando una señal a ese planeta se tardaría 4 años en llegar. O sea que la conversación sería un poquitico incómoda porque enviamos en el año 2021 una señal, decimos hola, ¿cómo están todos? Si es el caso de que nos logran entender y saben qué es lo que les estamos diciendo, para el año 2029 estaríamos recibiendo una respuesta, ya que la señal tardaría un poco más de 4 años en ir, un poco más de 4 años en volver, y eso es asumiendo que nos respondieran inmediatamente. Por eso, cuando uno mira estas series de televisión o de cine, uno ve esas conversaciones en videollamadas del capitán de Enterprise con su jefe aquí en la Tierra, y el tipo está a medio camino del fin de la galaxia, y están conversando como si estuviera uno conversando con un amigo por WhatsApp. Ese tipo de cosas no suceden, no hay una forma de transmitir información a esas velocidades. Y mucha gente cree que con el desarrollo tecnológico eso sí se va a poder dar. El problema es que hay una limitante física, que es la velocidad de la luz, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la relatividad especial y general. Y esa limitante física aplica para cualquier tipo de onda electromagnética, y es la velocidad límite del universo que conocemos hoy en día. Mucha gente puede decir, sí, pero es que esa es la física que conocemos hoy. No, la física que conocemos hoy está perfectamente entendida. Eso es un límite que no tiene forma de ser modificado. No existe y no hemos descubierto ninguna partícula con masa que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Hubo algunos reportes hace unos años de unos neutrinos que se detectaron, fueron errores de cálculo y errores en la medición. Nunca se ha obtenido que exista una masa o algún objeto en el universo que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Es un límite físico, es una ley universal, extraterrestres y nosotros tenemos que cumplir y obedecer ese tipo de leyes. En este tema también se involucra el tiempo. El tiempo, cuando uno mira, nosotros hablamos aquí de errores conceptuales o conceptos erróneos de astronomía, y uno ve en redes sociales que mucha gente dice abiertamente es que el tiempo es una construcción humana, es un concepto que se inventaron los humanos y que se lo inventaron porque se inventaron los relojes, o sea, un poco de ideas extrañísimas. Y el tiempo no es constante y no es algo que la humanidad haya inventado y nosotros lo medimos de cierta forma, no. El tiempo es algo físico que puede cambiar, y ahí es donde entra el señor Albert Einstein con su teoría de la relatividad. La relatividad está dividida básicamente en dos partes: relatividad general y relatividad especial. La relatividad general es esencialmente un nuevo modelo de gravitación. Cambia algunos conceptos de la gravitación de Newton, en el que la gravedad es una fuerza, y la transforma en una curvatura del espacio. Y eso se puede ver en experimentos que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Eddington en 1919, cuando, de acuerdo con las predicciones de Einstein, el Sol podía curvar el espacio de modo que la luz de una estrella que estuviera cerca del borde pero oculta por el disco del Sol podría ser vista durante un eclipse debido a la curvatura. Y efectivamente Eddington logró medir esto, tomó unas fotografías, se midieron las posiciones de las estrellas contra el fondo de otras estrellas y se logró determinar que definitivamente había una distorsión en la posición de esas estrellas durante un eclipse. La otra consideración de la relatividad general es la dilatación del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo me muevo, el tiempo transcurre
de una forma diferente que si estoy quieto. Eso se va a ver inclusive si yo camino, si me muevo, si me monto en un avión, en una nave espacial. Lo que pasa es que el efecto es tan pequeño a escalas y a velocidades nuestras que es casi que imposible medirlo. Sin embargo, esa dilatación temporal existe. Se han hecho experimentos con relojes atómicos en aviones y relojes atómicos sincronizados en la Tierra, y ha habido discrepancias entre los dos relojes. De hecho, en la vida diaria no lo vemos, pero lo experimentamos indirectamente a través del GPS. Cada vez que nosotros utilizamos el GPS en el teléfono para encontrar una dirección, estamos sacando una señal de radio que está llegando de una serie de satélites que son la red de GPS global, y esos satélites tienen en cuenta la dilatación temporal dentro de sus relojes para poder determinar las posiciones sobre la Tierra. Eso es algo que lo tienen que tener en cuenta, de lo contrario las posiciones estarían totalmente equivocadas en el momento de presentarlas en la pantalla de un computador o en un teléfono. Esas posiciones estarían totalmente equivocadas si no se tuviera en cuenta la dilatación del tiempo. El tiempo es, como decíamos antes, es algo real. De hecho, existe un ejemplo muy interesante, y es que yo puedo mandar relojes totalmente idénticos y sincronizados, montados en cohetes, y mandar esos cohetes en diferentes direcciones, viajando a diferentes velocidades. Cuando cada uno de esos relojes aterriza en la Tierra, todos los relojes van a tener tiempos diferentes. Eso es algo que existe en la naturaleza, es el mejor ejemplo de cómo el tiempo no es algo fijo, no es algo constante. De hecho, dentro de la relatividad especial, cuando hay presencia de masas muy grandes, el caso por ejemplo de los agujeros negros, el tiempo tiende a comenzar a volverse más lento. La persona que está montada en una nave espacial llegando a un agujero negro no se va a dar cuenta de cómo cambia el tiempo. Para él su reloj está marcando el tiempo de forma normal, pero para un observador externo, esa persona está comenzando a moverse cada vez más lentamente, y su reloj interno dentro de la nave comienza cada vez a moverse mucho más lento, hasta el punto en que el observador externo al agujero negro va a ver que esa persona o ese cohete con la persona y el reloj se congelan y no siguen moviéndose en el tiempo. El tiempo tiende a ser cero. Y eso tiene implicaciones muy grandes, porque ahorita vamos a hablar también de la velocidad de la luz y cómo es y por qué es imposible viajar a la velocidad de la luz. Bueno, este tema es bastante denso, entonces lo vamos a dejar por aquí hoy. Estén atentos a la próxima semana para la segunda parte.